En nombre del Magíster en Estéticas Americanas del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy la bienvenida al conversatorio de cierre del coloquio de revistas culturales periódicas por FIAS. Estamos muy felices finalizando el coloquio, que fue planificado con el deseo de establecer un registro de publicaciones actuales y generar un diálogo en torno a su función, línea editorial y concepción del periodismo cultural en tiempos en que la crítica y las revistas culturales, junto a sus equipos editoriales, suelen ser despreciados. Este coloquio es la primera etapa de un proceso más amplio, pues ya estamos planificando una segunda versión para ampliar el debate y las revistas participantes. Nos alegra contar en este conversatorio de cierre con la participación de la destacada periodista Farideh Serán. Y antes de presentar a nuestra gran invitada, no puedo dejar de agradecer al Instituto de Estética por su apoyo en el desarrollo de este coloquio, a la directora del instituto, Elizabeth Anza, a Patricia Espinosa, jefa del Magíster en Estéticas Americanas, por la que organizamos este coloquio, y al equipo organizador, que son las compañeras Gabriela Alburquenque y Andrea Ocampo, que además participaron como moderadoras en los encuentros pasados. También al equipo de extensión del instituto, Héctor Vergara e Isidora Didier, y a todas las revistas que aceptaron nuestra invitación y a todos quienes nos han acompañado semana a semana, porque si no esto no tendría sentido. Y además no puedo dejar de saludar a todas las revistas culturales de la última década que han debido cerrar por falta de financiamiento o cuyas existencias fueron bastante breves o descontinuadas por la precarización del oficio. De hecho, cuando estábamos organizando este coloquio, nos encontramos con muchos medios que han cerrado los últimos años. Y acá también podemos recordar algo que nuestra invitada Faride ya ha escrito durante más de 20 años. Por ejemplo, en la editorial de Rocinante hace 21 años, que nuestra incipiente democracia está sustentada en el cadáver de decenas de medios. Eso lo podremos retomar más adelante. El día de hoy, yo y Patricia moderaremos esta conversación y como ha sido usual en el resto de los otros encuentros, recuerden que dedicaremos la última parte de esta sesión a las preguntas y comentarios que ustedes nos dejen en el chat. Entonces, a continuación voy a presentar a nuestra invitada, Farideh Serán. Farideh es periodista y académica, Premio Nacional de Periodismo del año 2007, profesora titular de la Universidad de Chile y fundadora del Instituto de la Comunicación e Imagen, actualmente Facultad de la Comunicación e Imagen. En la misma casa de estudios fundó el diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros. Además, se desempeñó como la primera directora del ICI y como vicerrectora de Extensión y Comunicación. Recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, la Medalla Rector Juvenal Hernández en la mención Artes y Humanidades y la condecoración al mérito Amanda Labarca, junto al premio también Elena Cafarena, entre otros reconocimientos. Fue subdirectora y copropietaria de la revista Pluma y Pincel, fundadora y directora de la revista Rocinante, trabajó en Análisis, Los Tiempos y Chile Hoy, entre otros medios. Fue integrante del directorio de TVN, parte del directorio del Teatro Municipal y presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Fundadora de medios e intelectual prolífica. Autora de O el asilo contra la opresión del año 91, La guerrilla literaria del año 92, Al pie de la letra, 1995, Desacatos al desencanto, Ideas para cambiar el milenio del año 97, Tiempos que muerden, biografía inconcluso de Fernando Castillo Velasco del año 98, Tejado de vidrio, Crónicas del malestar del año 2007, Las cartas sobre la mesa, entrevistas de Rocinante 2009, Carmen Bau, La vida por el arte del 2012, y editora de libros como Encuentros con la memoria, Chile actual, Crisis y debate desde las izquierdas, Mayo feminista, La rebelión contra el patriarcado, De triunfos y derrotas, Narrativas críticas para el Chile actual, y de este mismo año, Palestina, anatomía de un genocidio. Bueno, ahora cedo la palabra a Patricia para que introduzca esta mesa. Muchas gracias, Tomás. Bueno, saludo a todos, ¿ya? Y especialmente para nosotros es un honor contar el día de hoy con la presencia de la académica, periodista, intelectual, eh, entusiasta, utópica, ¿ya? Enérgica, todoterreno,
Farideh Serán, ya, eh, una persona admirable, digamos, un intelectual admirable. En el día de hoy acá, en esta conversación que pretendemos que tenga un tono ya más bien como relajado en algunos aspectos, a pesar de que vamos a tocar temas que son muy complejos, digamos. Entonces yo como para partir así ya vamos con todo, ¿ya? Eh, Pensaban que el periodismo ha sido un poder en el mundo, digamos, pero focalizándonos en nuestro país, digamos, un poder yo creo que todavía lo es un poder, ¿ya? Se habla muchas veces de la crisis del periodismo, la crisis de los medios, la crisis del periodismo cultural, eh, el desinterés, ¿ya? De los medios el día de hoy por el periodismo cultural, ¿ya? Y uno se pregunta a veces, quizás ha sido siempre así, ¿ya? O desde cuándo estamos viviendo esta crisis, ¿ya? Y también preguntaba por el periodismo como poder, pero también como un oficio, con maestros, con maestras, ¿ya? Algo que siento que igual las escuelas de periodismo el día de hoy quizás no fomentan tanto el hecho de que haya maestros y maestras del periodismo, ¿ya? Es decir, yo pensaba obviamente en ti, Faría, como maestra, digamos, ¿ya? Que va más allá de ser profesor o profesora, ¿ya? Sino que ya es una figura mucho más integral, ¿ya? Que interviene no a través solamente del conocimiento en una disciplina, sino que ya hay una posibilidad de intervenir en las vidas, en los proyectos personales, ideológicos de sus estudiantes. ¿Ya? Entonces siento que en ese aspecto como que la figura del maestro o la maestra se ha ido como debilitando en la escuela de periodismo. Y también pienso en lo que significa esta crisis del periodismo, ¿ya? Una crisis que empezó obviamente hace mucho, ¿ya? Una crisis que empezó hace mucho y específicamente en el ámbito del periodismo cultural. ¿Ya? Entonces, quizás, claro, no te estoy pidiendo como una visión como tan panorámica como de toda la historia del periodismo, digamos, sí, pero pensando un poco en el contraste entre postdictadura, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta esta democracia, como entre comillas, que estamos viviendo. Bueno, quiero primero agradecerles, Patricia, Tomás, es un honor estar aquí con ustedes en esta conversación, este coloquio que me parece tan interesante, ¿no? Ver, revisar, revisitar todo el espacio, ¿no? Este espacio cultural habitado por revistas digitales que están recién hace poco tiempo instaladas o otras ya más instaladas, reflexionar en torno al periodismo cultural, a la revista cultural. Creo que es sumamente interesante. Es un ejercicio que efectivamente deberíamos emprender con más frecuencia. Yo acabo de hacer este ejercicio a propósito de los 100 años de la revista Atenea, ¿no? Ujú, Que es una de las revistas culturales más antiguas y que fue muy importante en su minuto, fue fundada en el año 1924, fue muy clave, pero bueno, después hablaremos de eso. Quiero ujú, agradecer primero la invitación y decirte, bueno, la verdad es que el tema está todo en crisis, Patricia, no solamente mm, periodismo, está todo en ujú, crisis, no solamente periodismo cultural. El periodismo en sí como tal está en crisis efectivamente tensionado por la irrupción de todo lo que significa periodismo digital, que me parece que de las redes, ¿no? claro, De la irrupción de las fake news de una manera, o de la desinformación como un fenómeno muy presente en este siglo XXI, pese a que sabemos que el fenómeno de la desinformación tiene vieja, antigua data, ¿no? O sea, todo lo que significa los montajes, por ejemplo, periodísticos que se hicieron durante la dictadura, no era otra cosa sino que desinformación, ¿no? A propósito de un estupendo libro que se acaban de salir, que se llama El Diario de Agustín, donde se tratan distintos casos de desinformación relacionados con los detenidos desaparecidos. Pero el tema de la crisis de periodismo tiene que ver además con la pérdida de audiencia, por ejemplo, en los grandes medios, tiene que ver con la pérdida de audiencia en los canales, en los noticieros de televisión, y hay ujú, estudios, por ejemplo, el CNTV de hace más de un año, que ujú, señalaba que bueno, que había una fuerte pérdida de audiencia de los noticieros y que quienes más veían noticias eran más bien adultos mayores y de esos adultos mayores cerca del 70% sospechaba o no creía absolutamente lo que escuchaba en ese noticiero. O sea, además hay un tema con la credibilidad, ¿no? Que es bastante ujú, serio. Entonces, yo diría que la crisis tiene como muchos aspectos y está en varios espacios, en varios lugares del periodismo. Nosotros también ujú, tenemos aquí, habitamos una crisis especial en relación al tema de la libertad de expresión o de la diversidad de medios, ¿no? O mejor dicho, de la ausencia de diversidad
y de pluralidad de medios, de que es un fenómeno que se arrastra desde el inicio desde la postdictadura, ¿no? Desde el inicio de la transición, y es una deuda pendiente a propósito de lo que leía Tomás al comienzo, de una editorial de la primera editorial de Rocinante, ¿no? Que esta democracia efectivamente se había construido sobre el cadáver de muchos medios que habían desaparecido, que habían logrado resistir a la dictadura y que habían desaparecido en democracia. Entonces, estamos hablando de muchas crisis, pero específicamente el tema del periodismo cultural, que es a lo que vamos Ujú, a entrarle, digamos, tiene ujú, una cosa que además se remonta al tema del concepto de cultura, a la cultura desde hace mucho, que es mucho más amplio. ujú, Si pensamos que por ejemplo, bueno, las revistas culturales, como estaba en su minuto La Bicicleta, estoy pensando en revistas culturales de los inicios de la transición, de la misma Rocinante, ¿no? No me voy a referir a las históricas, a la sí, historia de las revistas culturales de nuestro país, que son muchas y que ya hablaremos en algún minuto, ¿no? A propósito de la revista Atenea, o a propósito de la revista Claridad, o de otras revistas que fueron como Sur y de otras revistas que fueron tan importantes, pero ya está, de las últimas décadas, em, yo diría que fueron desapareciendo estas revistas culturales, pero en general junto a otras revistas, pero al inicio de la transición se empezó a ver, por ejemplo, que el tema cultural, que fue todo el tema cultural en los medios, ¿no? Fue paulatinamente cerrándose ese mm, espacio. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente bien que teníamos en el diario La Época, donde conocí a Patricia Espinosa, estaba el diario La Época que ya no existe de partida, había una sección cultural potente en el diario La Época, y además había un suplemento cultural que se llamaba Literatura y Libro, y además había otro suplemento que se mm, llamaba Temas de la Época, donde se abordaban los temas de ideas, etcétera. Ese ya no existe. Y estamos hablando, ¿no? De la época que había logrado sobrevivir, se había creado, al final, en las postrimerías de la dictadura, había logrado sobrevivir hasta el inicio de la transición, y que el año 97 definitivamente cierra. Se cierra un espacio importante para la cultura. El diario Mercurio, que tenía un estupendo también, su literatura y libro, un estupendo suplemento cultural, literario, también lo cierra. Los suplementos de distintos medios fueron cerrando. En la televisión había programas, nos quejábamos incluso de poco espacio para la cultura, pero estaba desde el show de los libros de Antonio Escarpeta hasta los programas que tenía Augusto Góngora, ¿no? O los que tenía Nemesio Antunes en otros. En fin, mm, había una serie de programas culturales donde se reflejaba, donde estaba este pulso creador, artístico, del país, de nuestra sociedad, donde había una cantidad de voces muy interesantes que salían y que surgían y que podíamos verlas a través de estos medios. Todo eso fue desapareciendo. O sea, yo diría que paulatinamente, no voy a hablar de la experiencia Rocinante, que efectivamente la creamos. Yo recuerdo, luego se cierra la época en 97, en 98 surge el primer número de Rocinante, un poco como respuesta a propósito de las porfías, ¿no? Porfiada de que no es posible no tener espacios para poder expresarse en términos de lo que significa un debate cultural que implica un debate de ideas, que implica tomarle el pulso a la creación, al arte, a la cultura, pero también al espacio público y el debate ciudadano con las cosas que están ocurriendo, ¿no? Desde otra perspectiva, de otra óptica. Está Rocinante, estaba la revista APSI, que también cerró, estaba la revista La Bicicleta, que también cerró, en fin, se fueron cerrando esos espacios, y hoy día estamos, yo diría, en una suerte de descampado. Y mm, eso es bastante complejo. Ahora, qué es lo que ocurre? O sea, se cierra, las razones por las que se cierra, porque el tema del cierre no tiene que ver con la irrupción de los medios digitales, ni mucho menos. Tiene que ver con que en nuestro país nunca existió una política pública que efectivamente pudiera ayudar no hay que el gobierno de turno fuera dueño de los medios, sino políticas públicas que pudieran incentivar la existencia de medios culturales, de medios generales, políticos o lo que sea, que pudieran alimentar efectivamente esta diversidad, que pudieran alimentar nuestra democracia con otras voces, con otras miradas, con otros relatos, con otras narrativas, ya sea desde el ámbito de lo cultural, del espacio cultural, como en el ámbito político u otros espacios. Nada de eso se dio, Exacto. o sea, nunca hubo una política pública, y mm, lo que vemos hoy día de pronto, claro, son fondos
concursables que pueden efectivamente, los grupos que postulan, tener para un número, para dos, porque no son permanentes, ¿no? Claro. Fondos concursables que además son muy escasos, que no te garantizan una sobrevivencia, a lo menos que te permita ir creando un público que luego sea un sostenedor de ese espacio. Porque también hay un tema con la creación de nuevos públicos. Y eso, y voy a incorporar un último elemento, tiene que ver también con el avisaje y tiene que ver también Ujú. con las audiencias. Dicen, no, ¿sabes qué? No hay audiencia para, no hay público para revistas culturales. Si efectivamente en la televisión, por ejemplo, no aparecen programas culturales, por supuesto que no vas a crear audiencia. Ujú. ¿No? No vas a tener audiencias para poder tener, no sé, un show de los libros, o cine arte, o cine documental, o programa de crítica literaria, o de crítica cultural más amplio. No vas a tener porque no has creado no has ido creando esos públicos, no has ido formando esos públicos. En el caso del avisaje, nuestro país tiene un déficit bastante complejo en materia de que, bueno, hay un problema, hay estudios que hicimos nosotros desde la actual Facultad de Comunicación en relación al avisaje. Y unos años atrás, los estudios señalaban de que había un sesgo muy ideologizado de parte de los avisadores, que preferían avisar en espacios que les fueran afines ideológicamente, aun cuando en Claro. esos espacios no tuvieran un impacto que podían tener otros medios, pero que tenían otra línea editorial. O sea, una abierta incidencia del avisador en los medios. Y eso es bastante Exacto. complejo, porque eso distorsiona, porque de ahí te indica que, ni siquiera el mercado está, entre comillas, eso de que el mercado lo regula todo, no está regulando Exacto. nada. Es finalmente el dinero lo que lo está regulando. Entonces, Exacto. el panorama, si a nivel general, como el panorama periodístico, es desastroso, pero esta ausencia de diversidad o pluralidad de voces, Ujú. a nivel de periodismo cultural, es patético, es peor. Ujú. Y es muy grave, porque entonces no estamos efectivamente conociendo lo que significa el aporte creador de las regiones, de las nuevas generaciones, Claro. de las narrativas que surgen, de las poéticas que no estamos conociendo, no estamos sabiendo de esto, ¿no? Ujú. Si hace algunos años hablábamos de que había escritores fuera de canon, hoy día está todo el mundo fuera de canon, porque no hay, ¿cómo? No se puede leer nada, porque efectivamente no hay desde dónde hacerlo, ¿no? Tienes razón. Eso como una Sí, primera introducción a tu pregunta, que es bastante amplia, Patricia. sí, de Podemos todas irla maneras desmenuzando. sí, yo comparto lo que dices tú, que en realidad cuando muchas veces se habla del canon y desestabilizar el canon, es decir, como parte también de las propuestas del feminista desde el aspecto literario, por ejemplo, claro, uno lo hace pensando en lo que ha sido como una tradición, digamos, ya una tradición de que las historias de la literatura, por ejemplo, hayan ido dejando siempre a las mujeres como en inexistencia o reducida a una nota Claro, al pie de página, digamos. Pero tal como tú dices ahora, es decir, transversalmente las artes están todas fuera del canon. Sí, así hay es, cuántas producciones artísticas que van quedando fuera del canon y que van siendo invisibilizadas así por es, un espacio tan importante como son los medios. sí. Entonces, Muy, ese es el punto. es muy Mm, terrible porque además hay una sociedad que no alcanza efectivamente a ver, a mirar, a apreciar lo que está ocurriendo en el ámbito cultural. exacto. Si yo recuerdo cuando investigué para la guerrilla literaria, ¿no? Que esta pugna entre De Roca, Huidobro y Neruda, que investigué mucho tiempo en la biblioteca, me metí en los diarios de la época, era impactante porque la gente hacía cola frente a al diario Ilustrado, al diario La Opinión, para saber Sí, efectivamente qué le respondía Huidobro a Neruda, ¿no? impresionante. Mm, Porque además, o sea, los diarios daban cabida además a la cultura, eso no había, mm, había una sección potente, había espacio para que se expresaran el estatus del creador, del escritor, del poeta, del narrador, del artista, ¿no? mm, Era tal que se reflejaba su claro. obra era reconocida, ¿no? En estos medios. Hoy día eso no está, no existe. Y claro, efectivamente, hoy día surge, y creo que eso es sumamente interesante, la apuesta ¿no? De distintos grupos por estos medios, revistas culturales que son digitales, que creo que es muy interesante, pero que hay que apostar efectivamente pero que son de nicho, y el tema es Mm, ese, que son de nicho. Entonces, ¿cómo poder romper eso? ¿Cómo poder romper esa fragmentación? ¿No?
que te impide ver el conjunto de estas creaciones que son tan importantes, donde puedan confluir todos estos espacios, ¿no? Por ejemplo, está Catáloga Colectiva, que tiene una tremenda, que es súper potente. Las revistas que ustedes han visto, ¿no? Si hojeamos, por supuesto, está Origami, está Carcaj, que es la revista que surge con LOM, ¿no? Y que es muy Ujú. interesante a propósito de los textos y de los debates que se dan ahí. Ni hablar de Palabra Pública, que fue una revista que yo misma fundé siendo vicerrectora y que me parece que es espectacular porque es un espacio también donde se pueden apreciar, donde puede haber crítica, donde se puede desplegar la crítica literaria, la crítica de la Ujú. plástica, de teatro, etcétera, o donde pueden haber ciertos debates de ideas. Lo mismo en la revista Exacto, Santiago, que también habría que decir que también sin duda es un aporte la revista Santiago en ese sentido, y que también sí, están en su versión digital, ¿no? exactamente. Y son bueno, Palabra Pública y Santiago son de las pocas revistas que pagan a quienes publican, que Bueno, es además, algo inédito. porque además quienes la fundamos somos periodistas y sabemos que los periodistas, o sea, que hay que pagar porque el trabajo tiene que ser remunerado. Me parece que es algo fundamental en ese sentido. Entonces, bueno, estamos en un momento bastante, yo diría, se han ido cerrando los espacios. Si bien se han ido abriendo otros que son muy importantes, como las revistas que ustedes han analizado en este coloquio, ¿no? Y las voy Ujú. a nombrar porque creo que es Fantasma, Poros, Suplemento Grado Cero, Palabra Pública, Europel, NN Periódico, el de Concepción, que es muy importante, ¿no? La Carcaja, Origami Catáloga Colectiva, que son los medios que ustedes vieron. Sin duda que son importantes. Pero creo que el desafío es ampliar, ¿no? El desafío es poder efectivamente recuperar esos espacios, ya sea digitales o impresos, o en esta hibridez, ¿no? De impreso y digital, porque no, como muchos de ellos, de los que nombramos tienen, ¿no? Algunos son digitales, pero tienen algunos números especiales que son impresos. La misma Palabra Pública, esta es digital, pero tiene 3, 4 números al año impreso, la revista Santiago también. Bueno, jugarse en esta hibridez, y ir recapturando los públicos e ir instalando Ujú. efectivamente en el espacio público estos debates culturales que son tan importantes en relación a lo que se está creando, a lo que se está leyendo, a lo que se está narrando, a lo que se está exhibiendo, etcétera. Exacto. Gracias, En, Karina. e- en Tomás. ese sentido, sí, yo quería volver sobre un punto que ha tocado, que es la crítica. Sí, yo creo que algo que ha caracterizado su trayectoria ha sido un compromiso con el periodismo y con la cultura, desde la perspectiva del derecho a la información, el pluralismo, la libertad de expresión. Entonces, usted, me acuerdo que en varias ocasiones ha dicho que los periodistas conocen de cerca las presiones del poder, y por extensión también podemos considerar que los críticos conocen las presiones del poder. Entonces, en todos los medios en los que usted ha trabajado, siempre la crítica tenía un lugar preponderante, y eso también era algo que estábamos conversando. Y le quería preguntar también qué opina que en este último tiempo tantas secciones, apartados de crítica desaparezcan, que la crítica está siendo expulsada de los medios de comunicación. Entonces quería preguntarle qué efectos puede tener esto en el desarrollo de la literatura y las artes en general, desde el Bueno, periodismo cultural. es terrible, o sea, creo que es muy lamentable, porque o sea, la crítica es fundamental, es un instrumento fundamental, y que existan buenos críticos, buenas críticas, que existan espacios para ello en el ámbito cultural pasa a ser un elemento central y efectivamente no existe porque está la reseña, está el comentario del libro, más bien además muchas veces en concomitancia con las propias editoriales, ¿no? O sea, donde claro, se hace una suerte de relaciones públicas, pero la crítica ejercida como tal, con el rol del crítico, lo que hace Patricia Espinosa, por ejemplo, ¿no? Efectivamente ha desaparecido de los espacios más importantes. Patricia tenía un espacio muy importante en las últimas noticias y de pronto desapareció ese espacio de las últimas noticias, o desapareció Patricia, que es lo mismo. Entonces, como complejo, como complicado. Y entonces todo se expulsa a los márgenes. Yo creo que los márgenes son importantes, pero tenemos que disputar el centro. O sea, creo que no debemos conformarnos efectivamente con estar en los márgenes. Tenemos que disputar el centro, porque en el centro se da ese debate ciudadano
con una densidad cultural que requiere, ¿no?, de la mirada de sus creadores, que requiere de esa mirada interpeladora de sus críticos, que requiere de sus poetas, de sus narradores, de sus artistas visuales, etcétera. Y no solo llevado, digamos, porque cuando está, claro, está llevada al ámbito del espectáculo como tal, es espectáculo, no es cultura, ¿no? Ahí hay una línea que es media compleja porque se supone que la cultura es densa, puede ser un ladrillazo, te va a ahuyentar a los, eh, a los espectadores o a los lectores, cuestión que es bastante falsa por lo demás. En fin, creo que tenemos un panorama en ese sentido complejo. Y claro, el poder siempre va a tratar de que no hagas crítica, y eso lo hemos vivido. Y yo voy a contar aquí, esta Patricia de protagonista, fue protagonista de eso. Era una crítica que hizo Patricia Espinosa en la revista Rocinante, a la novela de una destacada, entre comillas, conocida escritora, cuyo cónyuge ocupaba un alto cargo, era embajador de Chile en México. Nos tocó viajar a México, a la Feria del Libro de Guadalajara, a presentar, íbamos con Tencha Allende, creo que sí, era por los 30 años o era una feria del libro dedicada a Chile. Y ahí el embajador no encontró nada mejor que vengarse de que la mala crítica que había hecho Patricia del libro de la novela de su señora, y decidió boicotear a Rocinante, lo que nosotros representamos como Rocinante, de un acto que debíamos hablar. Incluso, o sea, a ese nivel llegó la presión, ¿no? Un verdadero escándalo que por supuesto yo lo denuncié públicamente, pero que te habla en el fondo del desprecio de un cierto poder frente al tema de la cultura, de que supone que la cultura, que los críticos son relacionadores públicos, o que el periodismo tiene que ver con las relaciones públicas, y no este periodismo cultural serio que efectivamente con rigor, ¿no?, es capaz de leer la obra y poder efectivamente plasmar esa mirada con autonomía. Esta suerte de censura que en el fondo fue un intento, ¿no? Que no funcionó, por supuesto, lo vivimos siempre, cotidianamente, pero así como lo vivimos, lo sabemos reconocer, el desafío es cómo poder eludirlo y enfrentarlo, y que no triunfe, porque en verdad es muy lamentable. Empobrece finalmente, empobrece al país. De hecho, también considero muy valioso la perspectiva que usted desarrolla en el sentido de que lee estas situaciones desde el déficit de ciudadanía, cuando el periodismo no tiene ética, cuando la crítica tampoco, que finalmente esa imposibilidad, por ejemplo, de discrepar en el espacio público, finalmente eso es a lo que contribuye. Y algo que también Sí. hemos estado viendo a lo largo de estas conversaciones, cuando el periodismo cultural oscila hacia la ética periodística o hacia la crítica, ahí podemos ver las reacciones tanto de poderes que podemos decir en abstracto, incluso de las propias audiencias, que quizás por este mismo déficit ven la crítica o el disenso como problemas también. Sí, bueno, es muy complejo el tema de que efectivamente la crítica, ya no la crítica ejercida como la crítica literaria, es que el disenso, al tener una mirada distinta, ¿no? Una mirada cuestionadora, es sancionada, efectivamente. Nuestra sociedad en ese sentido yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo como sociedad, aparte de la crisis, así como en grande que estamos viviendo no solamente como país, uno la ve en todas partes, los horrores que está pasando con el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, todo el tema del aumento de las bandas y el narcotráfico, en fin, estamos viviendo tiempos violentos, tiempos complejos, y donde la cultura juega un rol importante. Juega un rol importante además de concitar la mirada ciudadana de manera transversal. Si hay algo que efectivamente es transversal, es la cultura. Y eso tú puedes ver en otros países que también están en situaciones complejas. Tú ves ahí los diálogos que se arman de distintos sectores, y sin problemas, sin mayores problemas. Aquí no hemos logrado eso porque, uno, no hay espacio; dos, porque efectivamente hay pocos cultores de este periodismo cultural, y básicamente porque no hay espacio. Y eso es bastante complejo. Y cuando hablo de periodismo cultural, me refiero no solo a aquel periodismo que da cuenta del pulso de la creación, de los creadores, ¿no?, de los artistas, de la literatura, del cine, de la plástica, de la música, etcétera,
Me refiero también a los que dan cuenta de los grandes temas, de los grandes debates de su tiempo, que se hacen cargo del espíritu de su época, de aquellos que tienen que ver con las ideas que están en boga, ¿no? De las ideas que tienen que ver con la palabra crisis, por ejemplo. No, en una revista cultural, ¿por qué no hablar de la palabra crisis? ¿Qué significa estar en crisis? Visto desde otros ojos. Significa instalar otras narrativas, otras miradas para enfrentar los problemas. Ya no solamente de la creación, de la literatura, ¿no? De la música, del cine, sino también de lo que nos está pasando como sociedad. Este Mm. periodismo que incorpora también esta dimensión de las ideas, de la psicología, de la sociología, de la filosofía, que dialoga, ¿no? Que es capaz de incorporarlo en un debate ciudadano donde efectivamente se entreguen otros elementos para poder entender lo que está pasando. No puede ser que solo la política y la contingencia, que es bastante chata por lo demás, ¿no? Nos esté dando las claves de lo que está pasando y nadie más. Y luego Mm. haya una fascia, ¿no? Tengamos una tremenda fascia. No puede ser. Falta esa otra palabra, esa otra mirada de esta crisis, de esa mirada que viene del ámbito cultural, del campo cultural, que Mm. es un campo mucho más amplio, ¿no? Y que hoy día está ausente y que está en los márgenes, se ha retirado o lo han retirado, lo han recluido a los márgenes. Yo creo que es importante, insisto, pelear para estar en el centro, no para que el centro te coopte, sino para interpelar a ese centro y para poder ayudar a densificar, ¿no? Ese debate ciudadano que se da desde el centro. Exacto, Em, sí. y eso es el periodismo cultural, ¿no? Que Eso. es mucho más Sí, amplio que el... pensaba también en el hecho de que cuando tú mencionabas de la creación de audiencias o de públicos, lectores, lectoras, porque obviamente desde el ámbito periodístico también se tipifican, digamos, se configuran qué tipos de lectores, lectoras tiene cada medio, digamos, ¿ya? Y yo creo que el día de hoy como una corriente que excede el periodismo, digamos, que es como una tendencia fuerte, que es como el antiintelectualismo. Yo creo que eso es tremendamente peligroso. Ya lo veo en contraste, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Argentina o en España, este antiintelectualismo y fuertemente como ligado a los medios, digamos, y a la construcción, a los perfiles que se hacen de los lectores y las lectoras. Entonces eso tiende como a configurar receptores o destinatarias que sean como débiles mentales, podríamos decir, ¿ya? Personas que no van a ser capaces de comprender, nunca serían capaces de comprender lo que un editor o una editora necesita, digamos. Y claro, entonces si sumamos eso, la configuración de los públicos, ya un menosprecio intelectual de los públicos, y por otro lado también la fragilidad de lo que es el oficio mismo del periodista en términos laborales, lo complejo que es encontrar trabajo, digamos, abiertamente, digamos. Ya, entonces muchas veces el periodismo también como desde la visión de los directorios o de los editores y editoras, ya es complaciente con esta configuración de los públicos fragilizados intelectualmente. Entonces hay que entregarles todo veloz, todo rápido, todo comprimido, ¿ya? Que es un defecto que también pueden tener mucho de lo digital, digamos. Muchas publicaciones digitales donde las crónicas, las columnas de opinión, todo es muy breve, porque se configura un tipo de lector o de lectora que no tiene tiempo. Entonces no es capaz de leer un ensayo, no sé, de 6.000 palabras, sino que tienen que ser 500, 1.000 palabras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí Mm, me parece ahí que también hay una situación peligrosa que en esta como desprecio a los lectores y las lectoras, que la gente también anda ávida de asistir a espectáculos, a eventos culturales, musicales, de danza, literarios también. Es decir, yo me sorprendo a veces que hay presentaciones de libros a las 8 de la noche en lugares lejanos, ¿no? Y la gente llega y hay 20 personas mínimo. Es decir, las personas van a lecturas de poesía, hay talleres en las bibliotecas municipales, bueno, entonces es poco, digamos, ¿ya? Pero sí una demostración de que del fracaso de esta configuración de los destinatarios y destinatarias, ya entregados meramente al consumismo o a la lectura rápida, ya entonces yo creo que hay una serie como de caracterizaciones que tienden casi a la caricatura, ya mm. de que las personas el día de hoy como que no desean o no tienen tiempo para leer textos largos o textos complejos, ya, y claro, que yo me estoy poniendo en el lugar también de lo que señalabas tú anteriormente, que una revista cultural ojalá sea lo más amplia posible y no sea de nicho. Aunque claro, Obvio, también siempre es bueno que existan revistas de nicho, pero bueno, en general claro. revistas culturales que sean más diversas
en sus destinatarios y destinatarias, pero creo que ese es un peligro que yo lo veo tanto en la clase política como también en los directores de medios, ya en el ámbito de la publicidad que decir, ya, e incluso en la academia, cuando muchas veces se configuran los programas pensando que los nuestros estudiantes deben recibir como apenas como pinceladas de conocimiento y no entrar a profundizar en ciertos temas porque Sí, pertenecen a una generación donde leen de sí. internet textos breves y punto, digamos. Ujú, Bueno, esa parte esos son los elementos que caracterizan a la crisis. Una crisis que está ujú. en el sistema educativo, una crisis que está en los medios, una crisis que está en las audiencias, una crisis que está en la sociedad, o sea, Exacto. que la cruza. Ahora, yo creo que ahí hay varios elementos. Yo creo que efectivamente hay una responsabilidad del periodismo, no digo de los periodistas, digo del Sí, periodismo. el periodismo. Ujú, Hay una responsabilidad del periodismo, pero en un país como el nuestro, donde está acotado, tan concentrado, tan ideologizado, ¿no? ujú, Finalmente es una sola voz, una sola forma de mirar la que se ujú, instala. Y esa forma de mirar no le interesa profundizar en los ujú, debates, no le interesa ujú, ese debate que tiene otros puntos de vista. O ujú, sea, esa hegemonía, esa narrativa hegemónica que se instala desde los grandes medios, ¿no? Te hacen mirar solamente para un lado, no para todos los lados. No te hace incorporar esos otros elementos que te van a enriquecer efectivamente los temas que se están hablando. ujú, Y ahí hay una responsabilidad de los grandes medios, y sí, claro, los periodistas precarizados, pero también hay una responsabilidad del periodista, porque los ujú, periodistas no somos, no es, para mi juicio, yo soy una gran defensora del periodismo, de los periodistas, no somos meros transmisores de ujú, información o de noticias, somos seres pensantes. Somos seres que tienen un compromiso con la verdad y con la libertad de expresión, un compromiso con los derechos humanos, con la democracia, y son todos elementos que ujú, atentan contra la democracia, contra los derechos, una serie de principios que están en la base del periodismo. Cuando vemos todos estos discursos absolutamente negacionistas que han surgido, o estos que vienen de la mano de una suerte de neofascismo que se está instalando ujú. plácidamente en distintos países, sin contrapeso. Ese contrapeso debería efectivamente de los medios, de los periodistas. O sea, los periodistas no puede ser que te pongan el micrófono para que tú digas que todos Claro. los extranjeros son unos delincuentes. Efectivamente, hay extranjeros que son delincuentes, pero también los, las encuestas, o sea, los estudios indican de que la mayor parte de la delincuencia se concentra en los chilenos, ¿no? Ujú, Los temas que tienen que ver con la discriminación, con el racismo, que han emergido con mucha fuerza en Chile. Ahí hay una responsabilidad también del periodismo. No exacto. puede dejar pasar esos discursos de manera tan graciosa, ¿no? Tan amable, tan atenta. Debe Ujú, también interpelar, ¿no? A esos personajes. Discursos que son homofóbicos, discursos que son antimujeres, ¿no? ujú. Discursos que son racistas. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad del periodista y de la formación del periodismo, que creo que hoy día está más puesto en que tenga ciertas habilidades técnicas, ¿no? Que maneje redes, etcétera, más que en la ética. Y creo que la ética pasa a ser un elemento fundamental y central en el ejercicio profesional. Ahí hay una responsabilidad por una parte. Pero por otra, creo que también hay un tema que es muy complejo, Patricia, a propósito de lo que tú señalas, ¿no? De cómo efectivamente no están presentes los grandes temas y se trata al espectador Ujú. o a la ciudadanía, al lector, como si Exacto. no tuviera, digamos, las capacidades de poder entender. Y creo que eso es bastante grave y podemos irnos, por ejemplo, bueno, el que no exista programas culturales de peso en horarios importantes, un poco Ujú, es la deducción que toman los encargados de programación y también los especialistas de publicidad que dicen, no, esto no va a tener rating, no va a tener audiencia, entonces sí. no pongamos nada que signifique que piensen un poco, tratar a la ciudadanía, a la población como si fueran tontos. Pero yo quiero que vayamos al campo de la educación, de las Ujú, universidades. ujú, Ahí hay un tema que es bastante complejo, efectivamente, porque las universidades hoy día, y lo digo, quiero traer a colación una cuestión que debatimos bastante en la Universidad de Concepción a propósito de los 100 años de la revista Atenea. La revista Atenea fue sumamente importante, fue creada en 1924, tuvo directores de la talla, no sé, de Enrique Barrios, ¿no? ujú. De Eduardo Barrios, perdón, de Eduardo Barrios, que fue su director, donde todas las plumas más importantes de Chile y de América Latina escribieron en Claro. esa revista. Tuvo una tremenda importancia en la conformación efectivamente de la crítica, ¿no? Fue una revista que trascendió las fronteras.
sobre todo de 1924 a 1934, 36. Luego fue una revista bueno, que cuando estaba Gonzalo Rojas en la Universidad de Concepción, fue una revista clave en informar sobre estos encuentros de los años, de la década, final de la década de los 50 y comienzo de los 60, estos encuentros de escritores, donde estaba todo el boom y llegó todo el mundo a la Universidad de Concepción. A Concepción por estos encuentros de escritores que hacía Gonzalo Rojas. Fue clave efectivamente en dar a conocer una serie de nombres de poetas, de autores, de escritores, donde los ensayos e incluso las creaciones inéditas fueron muy importantes. Esa revista hoy día ya, por supuesto, no tiene el peso que tuvo en esas décadas, cumplió 100 años, hoy día es una revista que sale 2 números o 3 números al año, perdón, y está, está digitalizada. El tema es, y es el gran tema, que es una revista que hoy día es el tema del paper. Era una revista donde que se jugaba con la reseña, con el ensayo, ¿no? Con la crónica, con la crítica, y de alguna forma se ha ido instalando el paper como una suerte de exigencia. Y eso es fatal. Creo que es fatal porque no es el espacio para el paper, una revista como Atenea. La revista Palabra Pública no es un espacio para el paper. El paper lo harán de acuerdo con las normativas de sus universidades para otros espacios, para otro tipo de publicaciones, pero no para este tipo de publicaciones. Esa necesidad de competencia de las universidades, de tener indicadores, de esta universidad más tecnocrática que ha surgido, ¿no? Y que efectivamente implica que todas las áreas de las humanidades, las artes, etcétera, no tienen el peso o el respaldo que tienen otras áreas, ¿no? Científicas de investigación, pero que sin embargo se les exige, como si fueran áreas científicas o de investigación, efectivamente los mismos indicadores o este tipo de paper que a mi juicio en ciertas áreas sencillamente matan, ¿no? La disciplina en la cual estamos cultivando. Creo que eso es un debate también pendiente. Y lo digo porque muchas revistas culturales que son importantes y que las universidades podrían tener y potenciar, de pronto por esta necesidad de tener indicadores se transforman en revistas donde se publican los papers. En vez de ser efectivamente un aporte desde la extensión universitaria, un aporte cultural de las universidades al espacio público, en un momento de crisis, por ejemplo, de existencia de las revistas. Y yo creo que en ese sentido, un poco lo decíamos con Antonia Biu y con Bernardo Subercasoa en estas conversaciones que tuvimos en torno a la revista Atenea en la Universidad de Concepción, decíamos eso, ¿no? Decíamos que era fundamental efectivamente que el paper no se instalara porque te va a matar la revista, porque se va a acabar la revista, ¿no? Significa que es un formativo que no corresponde. Y ahí hay un tema. Yo soy una convencida de que una universidad compleja, que quiere efectivamente, que es importante, que está incidiendo en el país, ¿no? O que pretende incidir en el país, debe tener también a través de la extensión revistas de la naturaleza de la revista de Santiago o de la Palabra Pública. De alguna forma también, puede ser la revista Anales de la Universidad de Chile también, ¿no? Ustedes, las revistas que tienen en la Universidad Católica, también tienen revistas que tienen una vocación más masiva que aquella que la revista está contenida, universitaria, claro. la revista universitaria que contenía. O sea, creo que son cartas que creo que que habría que jugárselas por esas cartas, Totalmente, porque de es acuerdo. importante, son espacios importantes y la idea es entonces que eso pueda confluir junto con estos otros medios. Y estoy hablando de esta convivencia pacífica, que yo la denomino que deberíamos propugnar por una convivencia pacífica entre lo que significa lo digital con lo impreso, porque a veces, claro, puede ser mensual o lo que sea, o permanentemente digital, pero con ciertos números al año donde recoges lo mejor, que queda como un registro, porque yo creo que lo digital y lo impreso van a seguir conviviendo por mucho rato más. No creo en quienes nos Exacto. dicen de que todo va a desaparecer y que bien, no, yo creo que esto es No, mucho más complejo que decirle que una cosa se va a comer a la otra. Creo que una convivencia, exactamente. hay que tener esa convivencia pacífica, ¿no? No temerle a lo digital y no tampoco, si es que se puede, porque evidentemente que los costos son mayores en el caso del impreso, pero una universidad tiene las espaldas como para poder darse el lujo de tener 3 o 4 números anuales de revistas impresas que son de calidad. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que
esta dictadura del paper ya es parte como de esta neoliberalización académica, digamos, que no Así solamente es es, chilena, y donde estos estándares del paper son los que en el fondo legitiman a un académico, una académica o investigador mucho más que un libro, por ejemplo, en así términos de es. puntuación, digamos. Bueno, eso es El día de brutal, hoy tiene mayor peso, más que un libro vale un artículo en una determinada obvio, revista. ¿Ya? obvio. Entonces, y nosotros estamos todos, estamos regalando nuestro trabajo a índices internacionales por los cuales se paga por el acceso. Entonces, Exacto, realmente es vergonzoso lo que está sucediendo porque es un extractivismo descarado, digamos, donde así se es, instalan estos índices internacionales y cobran a los suscriptores y sin embargo lo alimentan con trabajos de investigadores de todo el mundo que regalan sus trabajos. Entonces, es una situación atroz. Y por otro lado, lo que tú dices, las revistas, yo recuerdo la revista Istesi del Instituto de Estética, que tenía una sección vida universitaria, ya donde se sabía, es decir, casi como un diario de vida del instituto, si el profesor viajó a tal lado, se hizo una exposición de esto, de lo otro, donde habían entrevistas, donde había más, una pluma más ensayística, digamos, que mm, es lo que en el fondo, por lo menos a mí me obvio. motiva muchísimo ese formato, el ensayo, y creo que claro, las universidades sería ideal que pudieran también compatibilizar junto con las revistas de paper que son ya parte como del canon, digamos, del académico, ya este tipo de revistas que puedan ser más misceláneas, amplias, culturales, diversas, y también sacarlas del espacio académico porque las revistas tradicionales científicas son revistas endogámicas, ¿ya? Así es. Entonces, sacarlas de ese espacio académico que que clausura todo tipo de Sí. lectoras, lectores, incluso a través del metalenguaje, como hablamos en algún minuto, Bueno, y es hacer un que eso, trabajo. Ujú, sí. No, es que eso que tú dices es muy importante porque a propósito de lo que significa el tema de la dictadura del paper, también ujú, significa que entra en crisis la figura del intelectual público ujú. con esto, que habitualmente Claro, por supuesto. salía de las universidades, ese intelectual independiente, autónomo, capaz efectivamente de reflexionar y de pensar sin la presión, ¿no?, de los distintos poderes dentro de la autonomía, ¿no?, que te da la universidad como un espacio fundamental de creación, de libertad académica. Eso se acaba con el tema de la dictadura del paper, porque si estás absolutamente, digamos, en una lógica de mirar desde los fragmentos tu realidad, una realidad fragmentada, Ujú, que ¿cómo se llama? La vas transformando, la tienes en pedacitos, ¿no? Diseccionada, pero donde no ves una globalidad que es fundamental efectivamente para pensar de manera reflexiva. Y eso es complejo, es complicado. Eso también te habla, ¿no?, de esta banalización de la sociedad, de este intento de banalizar una sociedad, donde aquellos personajes que históricamente cumplieron un rol hoy día ya no lo cumplen, porque están ujú, abocados a tener mayores indicadores, a tener otras cosas, y en el caso de los medios de comunicación con la cultura, a tener mayor rating y para poder ganar más dinero, y no aquella función que significaba en los medios tradicionales, ¿no? Cuando uno hablaba de un medio de comunicación que tenía que informar, tenía que entretener, pero también tenía que educar, entre comillas, ¿no? Eso, por ujú, supuesto, que hoy día lo dice y absolutamente se ríen de ti en tu cara. Dice, ¿por qué estás ujú. hablando? Que casi eso no corresponde. Es un negocio, estamos hablando de un negocio. Eso Sí, es complejo. de hecho, ese punto nos interesaba también cuando usted citó la figura del intelectual público, porque si partimos de la premisa de que los medios culturales tienen que otorgar densidad al debate ciudadano, Ujú, también recuerdo mucho cuando, por ejemplo, en ese libro que usted editó de Triunfos y Derrotas, muchas de las inquietudes que surgían o muchas de las formas de explicar la derrota era la dificultad de traducir, o de que era visto como algo extraño el léxico de la crítica cultural o el léxico de izquierdas. Y en ese sentido también me gustaría quizás ahondar un poco más en las revistas culturales y academia, pero no desde la perspectiva de las revistas institucionales, sino desde estas generaciones de personas que han asistido a las universidades, principalmente desde los ámbitos de las humanidades, y que están trabajando en medios culturales. Porque también cuando nosotros estábamos realizando este coloquio, tendimos a ver quizás de que había una orientación más hacia la cultura disociada del periodismo o de la ética del periodismo. Entonces queríamos preguntarle ¿Sí? si usted conoce o si usted comparte ese diagnóstico o cómo también ve que se retroalimenta la ética periodística con las disciplinas de humanidades en las publicaciones recientes. Bueno, claro, gran parte de las publicaciones recientes
digitales son creadas por grupos de estudiantes de literatura o de las Ujú. humanidades, ¿no? Donde efectivamente no está el periodismo que tiene una dimensión ética fundamental. Cuando en algún minuto estuvo de moda, entre comillas, el periodismo ciudadano, alguien decretó que se había muerto la figura de periodista, porque todos Ujú. éramos periodistas, todos eran periodistas. Si tú ibas en Ujú. la micro y pasaba, había un choque, tú podías sacar, pescar tu celular, tomar la foto y mandar inmediatamente la noticia. O sea, los periodistas no existían. Como si la figura de periodista fuera solo un mero transmisor de la noticia y no alguien que es capaz efectivamente de discernir, de explicarte, de contextualizar, de interpretar, ¿no? De jerarquizar efectivamente qué es lo importante o lo no importante y de entregarte con una dimensión ética que significa de partida el apego a principios claves como es el apego a la verdad, los principios de veracidad que son fundamentales en el periodismo, el chequear la información, el contrarrestar Ujú. tus fuentes, el tener otras fuentes, son todos elementos que son fundamentales, ¿no? Que le dan peso y le dan credibilidad y le dan espesor al texto. Pero si tú ves a la figura periodista como solo el mero transmisor que le pone el micrófono y el personaje que tiene al frente puede decir cualquier brutalidad y el periodista no va a reaccionar, como muchas veces Ujú. lo hacen, no reacciona, y el tipo está diciendo las verdades más grandes, ¿no? O, despachándose una frase brutal, o ya sea de homofóbica o en contra, o misógina, o lo que sea, y nadie dice nada, por supuesto que el periodista es visto como una figura que no tiene mayor Ujú. peso, no tiene mayor densidad, pero eso no es el periodista. La figura periodista es fundamental en una sociedad democrática, porque no solamente tiene el rol de transmitir y de poder interpretar y de informar con esos elementos claves éticos, sino también es una persona que tiene que fiscalizar a los poderes. Ujú. Pero para fiscalizar a los poderes no puede estar al servicio de un poder económico. Y ese es el gran tema que Ujú. tenemos, la ausencia de un periodismo independiente efectivamente de los poderes, un periodismo potente, fuerte, capaz efectivamente de interpelar, ¿no? Em, Muchos de los grandes, si tú ves en nuestro país los últimos meses, de los grandes golpes noticiosos interesantes, impactantes para la ciudadanía, vienen de medios independientes como CIPER, por ejemplo, Ujú. ¿no? No de los grandes medios que no les interesa efectivamente que se descubre que fulano y sutano estaban de acuerdo para hacer tal o cual fechoría, gente de grupos poderosos económicos Ujú. o con muchos vínculos con el poder. Entonces creo que ahí hay un tema que trasciende a lo que es el tema de este coloquio, pero Sí. que nos golpea en el corazón efectivamente Ujú. porque ese es el estado actual del periodismo y creo que eso es bastante lamentable. Y no es algo que ocurra solamente, digamos, que ocurre en todas partes del mundo, es algo, yo diría, muy específico de Chile, porque Chile en ese sentido es una anomalía, ¿no? En materia de esta falta de diversidad de medios y sobre todo de medios independientes que sean potentes, que sean poderosos, no marginales, acotados a nichos, porque mientras esté en nicho, claro, fantástico, tienes tu nicho. El punto es poder disputar esas narrativas en el espacio público, Ujú. disputarla a nivel mediático, ¿no? Porque ahí vas conformando opinión, que puedes influir efectivamente para ir conformando opinión y para que la gente sepa, tenga un contrapeso. En ese sentido, las redes están jugando un rol importante. Algunos medios independientes están jugando un rol importante, Sí. sin duda, pero seguimos al debe en ese sentido. Y yo soy partidaria de medios públicos, de la existencia de medios Ujú. públicos, como en Francia, como en Inglaterra, no a cargo del gobierno de turno. No soy Ujú. partidaria, me parece que es lamentable, sería lamentable que el gobierno tenga medios. No puede ser. Público Ujú. significa que tiene un estatus distinto, que son independientes del gobierno de turno y independientes de todos los poderes, y que tienen un financiamiento, ¿no? Un apoyo, porque Exacto. efectivamente el tema de la información es un derecho, el derecho a la información, el derecho a estar informado, ¿no? Veraz y oportunamente es un derecho ciudadano, que hoy día no se está respetando en este país. Perfecto. Farideh, no quisiera que llegáramos como al final sin preguntarte por el tema de una prensa feminista, digamos. Es decir, y la formación también en las escuelas, ya en estudios de género, en periodismo de género, que se nota mucho una ausencia de formación en ese aspecto. Y también, claro, tenemos una ex alumna del Diplomado en Periodismo Cultural y Crítica que dirige Farideh en la Chile, Carolina Rojas, que por ejemplo que fundó La Otra Diaria, ya con la intención esta de con materializar un periodismo feminista, digamos. Pero Bueno, yo siento que veo, también que...
Yo veo, Estamos al yo veo debe también en ese aspecto. claro, en catálogo también veo a exalumnas mías ahí en varias, estuve viendo, revisando y había varias exalumnas nuestras, Ujú, ya sea del diplomado o de periodismo. Sí, efectivamente, mira, qué interesante porque cuando irrumpe el Mayo Feminista, en mayo del 2018, que irrumpe efectivamente en las aulas universitarias, en los campus universitarios, una de las reivindicaciones de las estudiantes, de las jóvenes, aparte de los protocolos ujú, en contra del acoso sexual, etcétera, que fue central, ¿no? Gracias a eso se instalaron en todas las universidades protocolos clarísimos frente al tema del acoso. Eh, una de las reivindicaciones fundamentales era la creación de una bibliografía en todas las materias, ¿no? Que diera cuenta efectivamente del aporte de las mujeres en ese sentido. Y en el periodismo, yo recuerdo muy bien que fue muy interesante bueno, porque era importante, porque no estaba, o sea, no estaba el aporte de toda la que significó la prensa obrera de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, desde la palanca, ¿no? En adelante, con una serie de medios, de revistas además, ¿no? Que daban cuenta no solamente de las demandas de mejores salarios, sino, por ejemplo, el derecho a voto de las mujeres, que de las demandas del derecho a voto o bien una pugna abierta, revistas que eran fundamentales, una pugna abierta en contra del clero, cuando todavía no había separación entre la iglesia y el Estado. Y entonces desde el púlpito se pregonaba que las mujeres tenían que estar en sus casas y que no tenían que tener derecho a voto y que tampoco tenían que salir a trabajar. Entonces todos esos medios, esa prensa, esos estudios empezaron a ser incorporados, por lo menos en la Escuela de Periodismo de la Chile, ¿no? Porque sin duda ellos son importantes, porque visibiliza algo que estaba totalmente invisibilizado. Ahora, la perspectiva de género para el tratamiento de la información es algo que efectivamente se da se enseña por lo menos en la escuela de periodismo, me imagino que la católica y también en la Chile, ujú, que son como las escuelas ujú, pero me imagino que también en las otras, pero es algo fundamental. Hay una preocupación desde la Universidad de Chile, además hay una dirección de género a nivel central, exacto. donde se dan documentos y cartillas y se hacen seminarios, etcétera, para ir justamente formando a los profesores y dándole insumos para que puedan en las distintas carreras, ¿no? Entregar esta mirada, esta perspectiva que es fundamental, que es central. Claro, no se percibe, yo diría que a nivel del espacio público eso de pronto no se nota. Uno dice, pero bueno, Ujú, ¿y dónde está eso? ujú, Porque yo creo que ha habido un retroceso, Patricia, ujú, en el último tiempo. Creo que estamos en un momento de inflexión bastante compleja, donde la sociedad, de alguna manera, lo que se aflora es como la parte más conservadora, más retrógrada, está apareciendo sin mayor contrapeso. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde quedó todo ese ímpetu efectivamente de un lenguaje distinto, una manera distinta de aproximarse a los temas, a las temáticas, con un enfoque distinto a nivel público? Eh, yo creo que ha habido en ese sentido un retroceso, eh, pese a que desde el gobierno se intenta dar énfasis a esto, se califica como un gobierno feminista, pero eso no alcanza efectivamente a permear a las distintas capas de una sociedad en ciertos espacios y estratos bastante cerrada a todo lo que signifique cambio, ¿no? En esta pugna de avanzar eh, o de hacer algunos cambios, el tema está bastante complejo y se ha cerrado bastante. Y en ese Tomás, sentido, ujú, también quizás retomando la forma en la que usted se ha escrito varias veces de la generación de la derrota, o que ha teorizado incluso, ha escrito sobre las derrotas también en este último libro que ha trabajado también. Quería preguntarle dónde ve alguna esperanza, utopías de un periodismo capaz de disputar estas narrativas de la cultura. ¿En Yo qué creo que, suceso, creo que, proyecto? creo que tenemos que estar, o sea, me encantó el nombre del coloquio de las porfías. Las Ujú. porfías, el insistir, el estar presente, el insistir, el pensar en qué en medio podemos crear, qué nuevo medio, qué nuevo espacio podemos abrir. Creo que sí, yo he hablado, he escrito sobre la derrota, creo que las cosas hay que decirlas. Eh, Duelen, pero bueno, mi generación ha sufrido varias derrotas, por lo tanto no es algo que nos ujú, paralice, sabemos de qué se trata, pero creo que hay que insistir.
Hay que pensar siempre que es posible avanzar en una sociedad más abierta, avanzar en una sociedad donde la cultura tenga el espacio que merece, donde el espacio público esté también colonizado con los relatos, con las narrativas y con la creatividad y con los colores y con la diversidad de este país, nuestro país, que tiene que ver con esta diversidad cultural tan rica, ¿no? De cosas tan elementales como esa, que la vimos algunos atisbos en la primera convención, en la convención constitucional. Sí. Vimos algo de esto, que fue tan caótico, tan chascón, tan colorido, tan estridente que asustó, parece que se asustó la gran parte de la población. Yo ahí tengo algunas dudas, teorías. Pero lo que se asomó ahí es parte de nuestro país, que nunca había aflorado, que nunca se había mostrado, nunca se había exhibido. Yo creo que hay que seguir intentando ampliar los espacios, todos los espacios, desde donde estamos, desde la academia, desde el espacio periodismo, desde el espacio de donde estemos, ¿no? Creo que es la forma de exorcizar, de enfrentar estas derrotas puntuales, que nunca son definitivas, De eh, hecho, así como tampoco los triunfos son definitivos. no, sí, de hecho es muy interesante cuando usted cita el nombre de este coloquio, las periódicas porfías, también sobre la marcha nos dábamos cuenta de que estábamos dialogando con la editorial de Rocinante. De hecho, acá tengo un parte del texto y Sí, acá también vemos el espíritu de Rocinante sigue, o sigue en su discurso también. Le voy a citar. sí, sí. La necesidad de expresión es más fuerte que las invocadas leyes del mercado. Por eso hemos elegido a Rocinante, tan viejo y premoderno como ninguno, pero fiel a la metáfora del voluntarismo como gesto de libertad. Y vemos que la Ah, situación no ha cambiado tanto, ¿cierto? no, me sigue representando esa frase que escribí hace como 20 años o más, no sé. No. Y que es tan importante para muchas y muchos que también hemos optado también por transitar entre la academia y el espacio público. Así es, Ya el derecho a la palabra, el derecho a la libertad de expresión, estar siempre como alerta, la así ética, es. digamos, que son enseñanzas y son conceptos, y hay una historia de vida tuya, ya que ha insistido como formadora académica en transmitir esto a sus estudiantes, ya. Entonces yo creo que es como bien importante que en este panorama tan decrépito, a veces nauseabundo, yo lo veo como desde el punto de Mm. vista político, digamos, ya ver que todavía hay censuras, como lo que sucedió al caso del libro que publicó LOM, ya en Perú, por ejemplo, y que tuvo un efecto contrario, porque la gente se entusiasmó muchísimo con ir a la presentación del libro. Bueno, yo fui Eh, editora, una de las editoras de ese libro y tengo un ensayo ahí. Es un libro donde que reúne, que lo convocamos con Pablo Lacher, con Rodrigo Carmen, que reúne voces de judíos y palestinos, uh-huh, de origen de chilenos y gente de distintos uh-huh, países de origen tanto judío como palestino, reflexionando en torno al genocidio. Está Judith Butler con un estupendo ensayo en ese libro, por ejemplo, ¿no? Hay figuras de distintos lados. Y, bueno, y el libro fue un intento de censura del embajador de Israel, del Estado de Israel en Perú, de que no se presentara en la Feria del Libro de Perú, por supuesto. Claro, se presentó igual y aquí uh-huh, lo denunciamos y aquí hubo declaraciones públicas importantes de distintos exacto, ámbitos y creo bueno, hay que tomar la palabra sí, siempre, aun cuando seamos exacto, pocos, pero algo llega. sí. Exacto, yo creo que eso quizás como una pequeña conclusión a una conversación que queda abierta, porque me encantaría saber como tu opinión sobre como los declives de la izquierda chilena, por No, es ejemplo, terrible. ya. Eso es Sí, terrible ya. y eso Ajá, es una izquierda que se tiene que reconstruir mm, de distintos ámbitos. Creo que ujú, efectivamente es una construcción. La izquierda siempre ha sido ujú, históricamente una construcción. No es algo inamovible. Bueno, yo no milito en ningún partido, pero lo veo más bien desde fuera, ¿no? Lo ujú, veo con una mirada más y ujú, creo que es una construcción de acuerdo con su tiempo, ¿no? Esa izquierda de la década de los 40, de los 50, de los 60, que era xenófoba, que era homofóbica, es una izquierda que hoy día ha devenido una izquierda sí, más abierta, ha incorporado otros temas, que no es este famoso debate de la identidad, de lo identitario. A mí me parece que da para mucho debate porque creo que exacto, incorporar ciertos elementos es importante, no puedes obviarlo, ¿no? Más allá de los motes que se den, que una izquierda debe efectivamente estarse remirando, repensando permanentemente y muy exacto, sintonizada con los aires de su tiempo, creo que es fundamental. exactamente. Tenemos tiempo solo para dos preguntas. Tomás, ¿las tienes ahí? Las tenemos acá, sí. Yo leo la primera de ahí Sí, seguimos. sí, no, hazlas tú. Ah, ya.
Bueno, esta es una pregunta que llegó de Benjamín Carrasco y dice así. ¿Ha contribuido la digitalización a la atomización y creación de nichos antes que a la apertura? ¿Se puede realmente disputar el centro a través de redes sociales, a través de blogs? Pareciera que lo digital podría contribuir a la precarización del mismo medio, de las audiencias y del debate. Esa es su pregunta que viene con un agregado de comentario. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, yo no creo que, a ver, yo creo que el decir que se está en los márgenes no es una crítica. O Mm, sea, digo que hay que estar ahí, hay que estar en el centro, hay que seguir disputando el centro. Hay que estar con una pata afuera y con una otra pata adentro. Creo que no necesariamente significa digamos, que se invalide ese espacio. Y creo que un medio digital potente tiene un tremendo valor para incidir incluso en el centro. Cuando yo cuento lo de CIPER, ¿no? Con sus noticias a propósito del caso Hermosilla, ¿quién lo revienta eso? No es el Mercurio, ni la cadena del Mercurio, ni es la tercera, ¿no? Ni es un canal de televisión, es CIPER, que es un medio pequeño, autónomo, de periodistas ujú, jóvenes que investigan, de periodismo de investigación. Eh, entonces, o sea, creo que es posible hacer ujú, buen periodismo que incida y que interpele y que marque pauta y que marque ujú, agenda. Es posible hacerlo, sin duda, de los medios digitales. No estoy con esto, digamos, subestimando el rol de los medios digitales. Yo mismo estoy pensando en crear un medio digital ahora, cultural. ujú. Tengo hasta el nombre, estoy pensando ya o sea, sí, y disputar y hacerlo, y ahí ver si hay plata para luego hacer algunos medios de eso, Patricia, así que prepárate. Genial. No, pero yo Me digo, parece genial. medios Ujú. culturales, que creo que hace falta. Cuanto más Sí, medios pues. culturales existan, vamos a tener más público Ujú, que se va a interesar. Es como con los cines, cuanto más cine, va a haber más audiencias que vas a ir creando para el cine. claro. Cuanto más programa de televisión cultural, vas a tener más, digamos, espectadores que van a querer tener Ujú, consumir, digamos, este tipo de programas. Creo que es fundamental. No quiero que se malinterprete lo que dije del nicho. ujú, Ujú. El nicho y puede incidir con calidad, ¿no? Con ética, con rigor periodístico, incorporando nuevos temas, otras miradas, puede incidir, ¿no? Y puede estremecer incluso efectivamente desde el centro. Pero lo que digo es que no tenemos que abandonar, no tenemos que abandonar digamos, la voluntad de que efectivamente el ejercicio periodístico se dé en todos los ámbitos y no que esté relegado el buen periodismo, el periodismo de investigación o serio o independiente a la marginalidad solamente. Exactamente. Eso sí. sí. Claro, como alguna vez por la revista Crítica Cultural que dirigía Nelly Richard. Es decir, una Ujú. revista de nicho, pero también, es decir, tremendamente valiosa, Por un hito, supuesto, digamos, ¿ya? Y que por bien que supuesto, existiera y ojalá que existiera en el presente también una revista por similar, supuesto, digamos, ¿ya? pero por Pero supuesto, cuanto más eso revistas culturales existan, tanto mejor. esa es la propuesta, diversificar y Así es, ampliar los registros de revistas. Me acordaba de Beatriz Sarlo cuando decía Beatriz Sarlo que un país sin revistas culturales es un país que se va adelgazando intelectualmente cada vez más. así ¿Ya? es, Entonces eso es algo que las políticas culturales no lo ven o no lo quieren ver, digamos. Es decir, así mientras es, menos publicación y periodismo cultural haya, más mal estamos en muchos otros aspectos. Entonces es así una es. situación grave, grave. Tomás, ¿tienes otra pregunta para ir cerrando? Sí, hay una segunda pregunta que también me recuerda, bueno, a todo lo que hemos estado conversando. Desde ya el libro que publicó Faride como editora del Mayo Feminista, ¿cierto? Estábamos hablando de la ausencia de periodismo cultural feminista o la escasez también de revistas culturales feministas, pero usted también publica un libro. Entonces también está ese movimiento entre distintos soportes. Entonces también creo que desde ahí podemos abordar esta segunda pregunta. Que dice así, ¿qué estrategias editoriales y culturales podríamos poner en práctica para desarticular la endogamia en las publicaciones culturales del presente? Nos llega también por internet. Bueno, creo que efectivamente las estrategias son todas, o sea, aceptar una conversación con ustedes, y convocar a varias voces para escribir, para hacer un libro en torno a temas que son fundamentales y tratar de incidir, ¿no? En el debate con o sea, creo que todos los soportes valen en esto, ¿no? Creo que la estrategia es no lamentarnos, por supuesto criticar como corresponde, pero estar activo, haciendo
inventando cosas. Y el libro, este libro colectivo que convoca distintas, en el fondo es lo que debería ser un medio, ¿no? Un medio de convocar a distintas voces en torno a un tema, solo que esto a través del ensayo, un ensayo periodístico, un ensayo de 10 15 carillas, ¿no? De cada una de las de distintas voces, se aborda efectivamente esa pregunta, Tomás, y tú tienes razón, ha sido el libro, a falta de medios así ha sido este formato del libro, de convocar a reflexionar en torno a determinados temas, por ejemplo, lo que significó el mayo feminista, por ejemplo, lo que significó la derrota luego del 4 de septiembre del plebiscito, por ejemplo, lo que significó para la izquierda esta derrota. Luego, el tema de Palestina, ¿no? Este genocidio. Y convocar no solamente, mirar, yo soy de origen palestino, no solamente de mi mirada, también la mirada de amigos, compañeros que son judíos, que son de origen judío y que además tienen una mirada y una postura frente a esto. Porque no es un tema racial, no es un tema de ser judío, Ujú. ser palestino, ser árabe, es un tema de derechos humanos, un tema que trasciende, ¿no? A esa mirada. Es como si cuando mi generación salimos todos digamos, a solidarizar con Vietnam para la guerra de Vietnam, Ujú. no éramos vietnamitas, no era necesario ser vietnamita o argelino para estar en Ujú. contra del colonialismo francés. En fin, esa dimensión. Entonces, bueno, ese libro también, claro, tiene que también estar en esa clave. En el fondo, Sí, es otra forma de hacer periodismo. Hay otras formas de salir hablando de poder, de no, de que el silencio no te sea impuesto por esta ausencia de espacio, de poder efectivamente tener ciertos espacios, disputar espacios, para disputar narrativas, para disputar la palabra. totalmente de acuerdo. Estamos ya, Tomás, ya con las preguntas. Ujú. Y bueno, agradecemos a Farid su generosidad de darnos un tiempo, sabiendo que tienen mil actividades, digamos, ya para escuchar sus palabras tan lúcidas siempre, que nos abren caminos, a veces en medio de toda esta oscuridad y de desencanto, digamos, con una inyección de adrenalina, ¿ya? Para sentir que todavía es posible como rearticularse y creer en que el periodismo cultural o que el trabajo del periodismo cultural como la creación de revistas, ya el alzamiento de voces críticas independientes, es decir, aún es una lucha que dar, digamos. Ya es un camino que está abierto ahí que hay que continuarlo dando a pesar de todas las derrotas, digamos. ¿Ya? Así es que, bueno, también agradecemos a quienes han estado hoy acá, a quienes han hecho preguntas, quienes han estado atentos a esta conversación tan enriquecedora y que nos deja también mucho que reflexionar y que pensar sobre la creación de medios y sobre lo que es el periodismo cultural y también la responsabilidad individual, digamos. De qué manera también podemos hacernos parte, ¿ya? Hacernos parte de a través de lo digital, fundamentalmente, de crear publicaciones. No importa que tengan vida corta, yo creo. Ya, a esta altura ya, yo creo que lo importante es como pensar en el registro, digamos, la noción de archivo, de testimonio, ya, de historia de vida que están aglutinándose en lo que es una publicación. Les agradezco a todos, bueno, a Tomás, al equipo, estamos cerrando ya el ciclo, este ciclo, primer ciclo en torno a las revistas culturales que tengan énfasis en literatura. Esperamos continuarlo el segundo semestre con revistas que quizás se dediquen al cine, al teatro, ¿ya? Y ha sido como muy enriquecedor, hay mucho que reflexionar aún, mucho que advertir. Es decir, por ejemplo, que hay muchas revistas que no tienen política editorial, y eso nos sorprendió bastante. Quedan revistas culturales donde no hay una política editorial clara en el primer ejemplar, ¿ya? O una suerte de manifiesto, digamos, ¿ya? ¿Quiénes somos? Digamos, como que echábamos en falta eso en muchas de las publicaciones digitales el día de hoy, culturales o literarias. ¿Ya? También el criterio de selección de textos también nos llamó mucho la atención, ya que no hay un criterio como estricto, parece ser como que está muy ligado al gusto o quizás a cierta cercanía con las personas, bueno, ya se han dicho cosas muy interesantes, muy valiosas que nos sirven para leer este presente y también para responder a ciertos juicios catastrofistas de que no todo pasa por la prensa que está escrita o en papel o los medios consolidados a través del tiempo, sino que también hay
muchas publicaciones digitales y hay mucha gente que está trabajando ahí, bien o mal, digamos, pero están trabajando ahí de manera firme, ¿ya? Y esperamos que así continúe. Así es que muchas gracias también al Instituto de Estética, al programa Magíster de Estética Americana, a nuestro equipo de Andrea Ocampo, de Gabriel Alburquerque, que han estado aquí siempre al pie del cañón junto a Tomás Mandiola, a Héctor y a Isidora, que son parte del equipo de extensión, y bueno, a todos los que están convocados el día de hoy, y muchas gracias Faría nuevamente por darnos este tiempo y tener la disposición para ponerte tú en el banquillo en esta oportunidad y responder a todo. Muchas gracias, Farideh. Gracias, gracias a ustedes, gracias al Instituto de Estética, a ti, a tu magíster, Patricia, Tomás, gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Un Ya. abrazo. Abrazo, Chao, nos estamos viendo. Chao, chao, gracias. chao.